Bienvenidos, estamos felices de poder presentarles la nueva plataforma virtual de Teleios, donde podrán seguir encontrando cada uno de los cursos para el estudio bíblico. Hoy veremos rápidamente un poco de cómo utilizar esta plataforma, pero también quisiera poder contarles que actualmente estamos contando también con una aplicación móvil que podrán descargar y allí obtener todos los cursos y todos los materiales. Una vez que ingresamos a la nueva plataforma desde la computadora, podremos ingresar, por ejemplo, al área de categorías, en donde nos encontraremos una breve descripción de cada uno de los cursos disponibles actualmente. Para poder ingresar con nuestro usuario y poder utilizar los materiales para nuestros cursos, tendremos que ir al costado derecho en la parte superior donde dice ingresar y hacer clic allí. Aquí completaremos los campos que se nos piden. En el campo de email o usuario utilizaremos el mismo correo electrónico que estamos utilizando actualmente con la plataforma de Teleios. En el campo de contraseña, en nuestro primer ingreso a la plataforma nueva, completaremos este campo con la contraseña Teleios 2021, todo junto y sin mayúsculas. Una vez completados ambos campos, iniciaremos sesión. Una vez ingresados con nuestro usuario a la plataforma, podremos ya ir al área de mis cursos, aquí arriba. Allí podremos encontrar todos los cursos a los cuales ya estamos registrados. Ingresaremos a Cartas de Pablo desde la prisión para poder hacer un pequeño ejemplo. Allí veremos, por supuesto, el video de la clase en la pantalla principal. Y en el costado derecho encontraremos cada uno de los videos para cada lección. Una vez finalizado el video, veremos que se completará por sí mismo la casilla blanca. En caso de no completarse, también podemos, por supuesto, hacer clic allí y lo tildaremos de esta manera. ¿Para qué nos sirve eso? Bueno, es importante para poder luego llevar un registro de nuestras clases. Aquí contaremos con cada uno de los videos para las lecciones. Debajo de cada video podremos encontrar el cuestionario de esa lección. Haciendo clic nos aparecerá cada una de las preguntas para ese cuestionario en donde podremos completar con las respuestas y luego podremos guardar para tenerlo para cuando lo necesitemos en nuestros grupos o poder modificarlas de ser necesario. También debajo de cuestionario podremos encontrar la guía del estudiante, que será el PDF de cada una de las lecciones. Muy bien, ahora algo que nos podremos estar preguntando es ¿cómo hacer para cambiar la contraseña, ya que hemos ingresado con la contraseña de Teleios? Bien, nuevamente en el costado superior derecho podremos encontrar este casillero que estará representado con las letras de nuestro nombre o de nuestro usuario. Haciendo clic allí, solo tendremos la opción de mi perfil, a la cual ingresaremos, y nos encontraremos con todos nuestros datos que podemos cambiar de ser necesario. Por ejemplo, podemos editar y poner una imagen de perfil, nuestro país, un teléfono. Y por supuesto, desde aquí que dice cambiar contraseña, simplemente haciendo clic allí, tendremos que completar con la contraseña actual, es decir, Teleios 2021, y la nueva contraseña con la cual queremos comenzar a utilizar esta plataforma. Una vez completados todos estos campos, simplemente deberemos hacer clic en guardar y se encontrará ya finalizado la nueva contraseña.
Realmente no solo estamos felices de poder presentarles un recurso para seguir acompañándoles en el estudio de la palabra de Dios, en comunidad y en grupos de una forma dinámica y totalmente teológica, sino que también nos da alegría poder hacerlo de una forma simple para que todos aquellos que tengan el acceso puedan utilizarlo sin ningún problema.